Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video sobre StateChart les voy a comentar sobre los StateChart parametrizados, que es una forma mucho más expresiva de los StateCharts, pero que también tiene sus inconvenientes. Los StateChart parametrizados son StateChart que tienen una cantidad indeterminada de estados, pero esa cantidad sigue siendo finita. Es decir, la cantidad de estados está dado por un parámetro, normalmente en forma de una variable, que toma valores enteros, valores naturales, para ser más preciso, y indica el número de estados que va a tener el StateChart en cuestión. El tema es después cómo resolver el hecho de que eso es un parámetro, una variable, y no está fija la cantidad de estados. Entonces, por ejemplo, tenemos StateChart de tipo OR o estados OR, como M, en donde nosotros lo que querríamos es tener una cantidad en algún lado, una cantidad indeterminada de estados, todos determinados por un parámetro. En este caso va entre paréntesis, como lo pueden ver ahí. Está el nombre del estado y el parámetro, lo que indica diferentes estados, hasta un cierto estado hasta un cierto valor de n, donde justamente n permanece como una variable al principio, al menos inicialmente. La idea es poder determinar transiciones que van de un estado a otro, por ejemplo, la misma transición que va llevando del estado I al estado I más 1, por ejemplo, en este caso B. También que haya que convivan en el mismo StateChart estados parametrizados y estados comunes, y que de esos estados comunes se pueda entrar a algún estado parametrizado y también se pueda salir de un estado parametrizado y llegar a un estado común. Que yo pueda no solo ir de un estado parametrizado al siguiente, sino hacer otro tipo de saltos, otro tipo de transiciones. Y también lo que queremos es tener estados parametrizados de tipo AND, que son los estados en paralelo. Es decir, esto se llama NOR porque el StateChart solo puede estar en un estado al mismo tiempo, y este se llama AND porque el StateChart está en varios estados al mismo tiempo, tantos como StateCharts en paralelo haya. Acá lo que queremos es tener una cantidad indeterminada de máquinas que están en paralelo. Por ejemplo, si tuviésemos replicación de algún servidor que va a atender pedidos de diferentes clientes, y queremos poder representar la atención de M clientes simultáneamente, cada uno con un servidor que lo atiende, digamos. Entonces querríamos representar esto y probablemente interacciones entre ellos. Recuerden que hay formas mediante el mecanismo de broadcast de comunicarse con las máquinas que están en paralelo. Entonces querríamos ver cómo hacemos para comunicarnos de una máquina iésima a otra máquina que está en paralelo. Y eso, bueno, Harel propone extensiones al lenguaje básico de StateChart, que es sin parámetros. Propone algunas extensiones que vamos a ver ahora en las próximas escenas. Antes de ver las cuestiones técnicas de los StateChart parametrizados, veamos dos cuestiones más conceptuales. Primera cuestión importante sobre StateChart parametrizados: tratar de no usarlos. ¿Por qué es esto? Porque los StateChart parametrizados llevan el formalismo de StateCharts a su límite expresivo. Y en general lo que en StateChart es algo muy bueno, fácil de entender, autoexplicatorio, digamos, haber elegido StateChart para un determinado problema, si está bien elegido, suele dar lugar a StateCharts sumamente entendibles, fáciles de comprender, evidentemente correctos, etc. Cuando uno lo lleva al límite expresivo, que es básicamente cuando pasamos a StateChart parametrizado, muchas de esas propiedades desaparecen y lo que antes era fácilmente entendible, evidentemente correcto, pasa a no ser tan evidente o tan fácil. Entonces,
ante la cuestión práctica de tener que usar StateChart parametrizado, uno debe considerar usar otro formalismo en reemplazo. Hay formalismos, no precisamente Z, pero otros formalismos que vamos a ver a continuación, que pueden ser buenos reemplazos para StateChart. Obviamente, en general, ya pasan a ser formalismos no gráficos, porque justamente lo gráfico tiene ciertas limitaciones. A pesar de que mucha gente en informática y fuera de la informática considera que no es así, cuando uno quiere expresar determinadas cuestiones complejas, lo gráfico suele quedar corto y conviene pasar a otro tipo de formalismo. La segunda cuestión conceptual, al usar StateChart parametrizados, surge un poco del hecho de que Harel nunca, por lo menos en lo que nosotros vemos, no da todas las reglas exactas de cómo usar los StateChart parametrizados y deja abiertas algunas cuestiones. Para no entrar en cuestiones difíciles de determinar si están bien o están mal, la regla que nosotros usamos es que cualquier StateChart parametrizado, una vez fijado el valor del parámetro, el StateChart debe poder ser transformado en un StateChart no parametrizado aplicando solo transformaciones sintácticas. Es decir, uno puede escribir más o menos lo que quiera. Yo les voy a mostrar después con más detalle técnico cuáles son las diferentes formas de expresar StateChart parametrizado que hay, pero lo importante es retener la cuestión de que si yo le doy a una herramienta, a una especie de compilador de StateChart, un StateChart parametrizado, esa herramienta, ese pseudo compilador me debería devolver un StateChart no parametrizado con todos los estados representados. Y la idea sería que yo utilicé el parámetro como una forma de reducir alguna parte repetitiva del StateChart que se hace para un número muy grande de estados y que no tiene sentido que yo lo grafique completo. Entonces yo puedo optar por una versión más compacta parametrizando una parte del StateChart que después puede ser expandida por una herramienta. Obviamente lo puede ser solo si las transformaciones son puramente sintácticas. Entonces este es el criterio que tiene que primar siempre que escriban un StateChart parametrizado, y nosotros vamos a comprobar que cuando usan StateChart parametrizado se cumple esta regla. Acá tienen un StateChart parametrizado, un StateChart de tipo OR, o sea, un estado OR parametrizado. Acá está el parámetro, el valor mínimo, el valor máximo. K es el parámetro. Este gráfico, este gesto gráfico escrito de esta forma indica la nube de todos los estados H parametrizados con K de 1 a n. O sea, acá hay n estados H cuyos nombres son H1, H2, H3 hasta Hn. Fíjense que hay estados normales, ¿sí? A y end, por ejemplo, y aparecen estos rombos que indican hacia dónde se quiere ir en esta nube de estados. Por ejemplo, si yo estoy en el estado HK5 y aparece el evento back, entonces voy al estado HK4. De cualquier K voy al K-1. De la misma manera puedo ir hacia adelante, por ejemplo con move, estando en cualquier estado HK voy al HK+1. El problema de estas transiciones es que cuando estoy en el estado HN, que es el último, y se da el evento move, ¿hacia dónde voy? Bueno, ahí, por ejemplo, yo lo escribí acá. En ese caso lo escriben explícitamente como un estado normal, pero con su parámetro, es decir, fíjense que no es un rombo, sino que es un rectángulo, y indican con move hacia dónde van. La idea es que esto, sintácticamente, si yo fijo n, por ejemplo, a 25, la idea es que sintácticamente yo puedo sacar esto, reemplazarlo por 25 estados, poniéndole el nombre correspondiente,
poniéndole flechas move yendo de uno hacia el siguiente y flechas back yendo del siguiente al anterior. Y cuando llego a los extremos tengo lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, este HN de acá, si es 25 es N, este va a ser H25, que va a ser el mismo H25 que está generado acá, y por lo tanto las flechas de ese H25 se completan acá. De la misma manera, de la nube de estados puedo salir muy fácilmente, es decir, esta es la forma, una de las cosas interesantes que tiene el state chart parametrizado, pero también es parte del lenguaje básico, que es que si yo saco una flecha de la nube por un evento cualquiera, puedo reemplazar 25 flechas por una sola para llegar a un estado particular. De la misma manera, para entrar a la nube, lo puedo hacer mediante, por ejemplo, esto de acá, en donde tengo el estado inicial que es A, un evento cualquiera, ok, que va hacia un estado específico de la nube. Acá, cuando lo escribo así, o bien pongo un número, ¿sí? Puedo poner 1, 2, 5, 7, el número que yo quiera, o bien pongo el nombre del límite superior. Si quiero poner un parámetro, ya tiene que ser de este tipo de estado, en donde aparece directamente el parámetro, pero tiene esta forma romboidal, digamos. También les muestro acá cómo se puede circular, hacer algo cíclico sobre todos los estados, porque hasta ahora digamos, cuando tengo el move, salgo de la nube de estados, y lo mismo el back, cuando estoy en H1 y se da el evento back, salgo de la nube de estado, pero puedo permanecer en la nube de estado poniendo simplemente el módulo del límite superior, es decir, voy hacia adelante, por ejemplo, hasta el n, pero cuando estoy en el n, vuelvo hacia atrás al primer estado. Si quieren ver más ejemplos sobre esto, tienen un poco en las transparencias y también en el apunte de state chart parametrizado, que es donde hay un ejemplo bastante desarrollado. Yo ahora en la siguiente escena les voy a mostrar un estado AND parametrizado. En el caso de los estados AND parametrizados, la cosa es un poco más simple. Harel lo que propone es algo por el estilo. Tenemos el nombre del estado, el parámetro, límite inferior, límite superior, y dentro dibujamos este grafismo. Fíjense que acá hay línea punteada, no línea llena. Esto es lo que diferencia la parametrización OR de la parametrización AND, y el nombre del estado y su parámetro. Esto indica que hay P máquinas P máquinas E, o una cantidad P de máquinas E, todas en paralelo. Y digo que es un poco más simple porque cuando uno plantea este tipo de situaciones, la idea básica es que todas las máquinas E son prácticamente idénticas, en lo único que varían básicamente es levemente en el parámetro. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esta configuración acá y después en otro state chart separado, para que sea mucho más legible, poder expresar o describir, mejor dicho, una máquina cualquiera EI de estas E de acá. O sea, esto sería con un I de 1 a P, yo tengo cualquier máquina EI. Y acá lo que puedo hacer es uso de eventos parametrizados, que están parametrizados por el mismo parámetro con el que estoy describiendo la máquina, y entonces eso significa que en la máquina E1 acá va a estar el parámetro S1, acá el parámetro T1, y en la máquina E5 acá va a estar el evento S5 y acá el evento T5. Y eso a mí me permite, por ejemplo, si yo tengo un arreglo de sensores que sensan determinada situación del entorno, y yo tengo que los tengo a lo mejor por redundancia, es decir, todos sensan lo mismo, pero bueno, necesito tener sensados esos sensores por cuestiones de redundancia. Cada sensor se comporta exactamente igual que los demás, con lo cual serían N o los que fueren en paralelo, todos con el mismo comportamiento, y lo único que cambian es cuál de todos los sensores está sensando.
Entonces yo después podría describir en paralelo con todos ellos una parte de software que hace una votación sobre lo que sensaron algunos sensores, a lo mejor no todos, y hasta que hay, no sé, 3, 5, 7 sensores que sensaron lo mismo, se toma una decisión y si no se toma otra. Y esos sensores, las señales enviadas por esos sensores los puedo distinguir a través del parámetro, en donde el número de parámetro me indica el número de sensor con el cual estoy trabajando. Con esto cerramos state chart parametrizados. Queda únicamente algunas cosas más de state charts que yo no las menciono acá en clase y que ustedes las pueden leer y las tienen que leer del paper, sobre todo del paper original de Harel. En particular, un conector, que yo hasta ahora de los conectores los que les he mencionado son el conector S y el conector C, y tienen otro conector más que es muy útil en algunas circunstancias, que se llama el conector H de historia, y significa entrada por historia. Esto significa que uno puede entrar a un state chart por historia, lo que significa que si previamente ya estuvo en ese state chart, va a entrar al último estado que fue visitado de ese state chart la vez anterior que se estuvo. Como existe la posibilidad de no haber estado nunca en el state chart, entonces si uno tiene solo entrada por historia, queda no determinista, porque no se sabe cuál fue el último estado visitado, dado que no se estuvo nunca en ese state chart. Y entonces muchas veces se combina entrada por historia con entrada por defecto, de manera tal que si no se entró previamente al state chart, se opta por la entrada por defecto, y en todas las veces posteriores se opta por la entrada por historia. Y tienen modificadores, está el conector H y el conector H asterisco, que tiene que ver con la profundidad sobre los diferentes niveles de state chart que puede haber dentro de otro state chart. Pero este tipo de cuestiones las pueden leer en el paper original de Harel, y con esto, por lo menos por ahora, damos por concluido state charts.